Episodio 4. Días de sushi. En 1799, durante el periodo Edo de Japón, nació en Fukui Hanaya Shohei. Desde su temprana juventud, Shohei estaba interesado en la cocina y experimentaba con diferentes platos. Se fue de su casa en 1818, siguiendo su camino culinario. A él se debe un cambio importante en la producción y presentación del sushi. Por ese entonces, el arroz era vital porque funcionaba para fermentar el pescado. Antes de la refrigeración, el proceso de fermentación era la única forma de evitar que el pescado se pudriera. Pero de esa manera se necesitaba mucho tiempo para hacer el sushi. Y debido a que este era un elemento básico de la dieta japonesa, muchas personas buscaron formas de facilitar su producción. Y una de ellas fue el chef Hanaya Shohei, a quien se le ocurrió la solución de crear nigiri sushi en 1824. ¿Y cuál fue el cambio que introdujo Hanaya Shohei? Ya no envolviendo el pescado en arroz, como se hacía hasta entonces, sino que colocando un trozo de pescado fresco encima de un poco de arroz en forma oblonga. Hoy en día llamamos a este estilo nigiri sushi, que significa dedo sushi, o edomae sushi, de Edo, actualmente Tokio, y ahora es la forma más común de comer sushi japonés. Actualmente estamos acostumbrados a restaurantes de sushi elegantes, sofisticados y costosos, pero no siempre fue así. En aquel momento, el sushi se servía en carritos callejeros y estaba destinado a ser un bocado rápido que se comía con la mano y en cualquier lugar. Una comida para los pobres, simple y al paso. Desde su puesto pobretón en las calles de Tokio, Hanaya Shohei servía pedazos de atún o bonito sobre un abombado lecho de arroz con vinagre que él había amasado previamente con sus manos. Este no solo fue el primer sushi de comida rápida, sino que se volvió muy popular. Cuentan que, en la época Edo, el sushi también comenzó a utilizarse como una forma de entretenimiento en los teatros y se servía rápidamente en pequeñas bandejas para que los espectadores pudieran disfrutar del sushi mientras veían la obra. Se extendió rápidamente por todo Japón, ayudado por el gran terremoto de Kanto en 1923 y otras calamidades que hicieron que muchas personas perdieran sus hogares y negocios y se mudaran de Tokio. Después de la Segunda Guerra Mundial, los puestos de sushi se cerraron y se trasladaron al interior en condiciones más sanitarias. Más tarde se proporcionaron asientos formales y el sushi pasó de ser una comida rápida a una verdadera experiencia gastronómica. Te voy a contar algo más de los puestos callejeros de comida en Japón. Se conocen como yatai. Originalmente eran tiendas temporales que vendían comida y bebida, no solo sushi, en festivales y ferias. Con el tiempo se convirtieron en un elemento clave de la cultura gastronómica japonesa y se pueden encontrar en todo el país, desde las calles de Tokio hasta las zonas rurales más remotas. En los yatai puedes encontrar una gran variedad de platos, desde yakitori, que son brochetas de pollo a la parrilla, hasta ramen, la sopa de fideos. Los puestos suelen ser operados por una sola persona o una pequeña familia y ofrecen una experiencia gastronómica auténtica y asequible. Volvamos a la historia del sushi. El sushi se extendió por todo el mundo y con la llegada de la promoción de los mariscos, este estilo inusual de servir pescado fue adoptado rápidamente por las culturas occidentales, siempre ansiosas por algo nuevo, especialmente una preparación tan sofisticada y única. ¿Pero el origen del sushi es japonés? La respuesta es que no. Aunque a muchos les sorprenda, el origen del sushi curiosamente no se encuentra en Japón.
Según los estudios históricos, el sushi es oriundo de China. Comienza como un sistema de conservación donde se preparaba el arroz junto con el pescado y permanecían unidos el tiempo suficiente para fermentar. De igual modo, el origen de este típico plato japonés se remonta al siglo IV a.C., en la parte suroeste del continente asiático. La conservación de la comida se basaba en mantener los alimentos en sal y dejarlos fermentar con arroz, que suponía la principal fuente de alimentación. El pescado, cuando se encontraba limpio, se cubría con arroz para que el proceso natural de fermentación colaborara en su conservación. Esta clase de sushi recibía el nombre de nare sushi y lo curioso es que al principio se comía solo el pescado y se desechaba el arroz. Ya en el siglo VIII después de Cristo, este método de conservación se extendió hasta Japón. El pueblo japonés optó entonces por comer el arroz junto con el pescado, aun cuando éste se encontraba medio crudo. Este sushi recibió el nombre de Seisei Sushi y se convirtió en una manera popular de preparar la comida en lugar de un método para conservar alimentos. Posteriormente, en el siglo XVII, un médico de nombre Matsumoto Yoshichi decidió añadir vinagre al arroz. Este hecho posibilitó reducir considerablemente el tiempo que debía transcurrir para poder ser consumido. Y llegamos a los albores del siglo XIX con el joven inquieto Hanaya Shohei. Algunos dicen el verdadero inventor del sushi. La palabra sushi es originaria de Japón y es la combinación de dos vocablos, su, que quiere decir vinagre, y shimeshi, que significa arroz. De este modo, su traducción sería algo así como arroz avinagrado. ¿Y cómo llega el sushi a Occidente? Gracias a la inmigración, el barrio de Little Tokyo, en San Francisco, se configuró como la primera gran puerta de entrada de las tradiciones japonesas en Occidente. Unas tradiciones que, en el caso de la comida, gozaron de una sorprendente aceptación al principio. Y decimos sorprendente porque las barreras culturales son mayores cuando un occidental se enfrenta por primera vez al pescado crudo con arroz y vinagre que cuando le sirven un plato de canelones. Hay quienes aseguran que el mejor sushi del mundo se encuentra en el metro de Tokio. Hiro Honten, un minúsculo sushi bar al que se accede desde la estación de metro de Ginza. Solo caben 10 personas y hay que esperar 3 meses para sentarse en su barra y pagar los 40.000 yenes, unos 300 euros, que cuestan las 20 piezas de sushi de que se compone el menú. Hiro Ono, su propietario, es toda una celebridad en Japón, y es considerado patrimonio nacional, y a sus casi 90 años sigue haciendo la compra a diario en el famoso mercado del pescado de Tsukiji. Si alguna vez vas a Japón, contanos si visitas a Hiro Ono. ¿Y sabías que el California Roll, una de las variedades más famosas de sushi, no tiene nada que ver con Japón? Esta popular receta nació en Los Ángeles, en Estados Unidos, en los años 60, cuando el chef Ichiro Mashita, que tenía dificultades para conseguir atún de calidad, se le ocurrió empezar a usar aguacate. Además, para adaptar este plato al gusto local, Mashita decidió elaborar los rollos al revés, dejando el arroz en el exterior y el alga nori dentro, y fue todo un éxito. Y si te gusta el sushi, probablemente seas también adicto al wasabi, que, además de picar como un demonio, es el condimento estrella de la gastronomía japonesa y uno de los términos nipones más reconocibles. Pues bien, sentimos decepcionarte, porque lo más probable es que nunca hayas probado el auténtico wasabi. El wasabi se extrae de la raíz de la planta del mismo nombre, Wasabia japonica, que solo crece en Japón y en la isla de Sajalín, en Rusia. Es escaso y difícil de producir, por lo que se trata de un producto sumamente costoso. Así que ya te imaginarás
que solo los restaurantes más exclusivos tienen acceso al auténtico wasabi, mientras que el resto de los mortales debemos conformarnos con un sucedáneo elaborado a base de rábano picante al que se le añade colorante. Sí, esa famosa pasta verde que es lo que se sirve en la gran mayoría de restaurantes, tanto en Japón como en el resto del planeta. Y recordá que el sushi es un plato que debe engullirse de un solo bocado y que tradicionalmente, como te conté en los puestos callejeros de Tokio, se come con las manos. Y todo esto se me hace cuento. Si te gustó esta historia, gracias por darme like y suscribirte a mi canal Se me hace cuento.